Muy buenas noches. Hoy con Prensa Objetiva nos acompaña el candidato a la alcaldía de Misco, Omar Rodas. ¿Qué tal, Omar? ¿Cómo se encuentra? Mucho gusto. Muy bien, gracias y nuevamente agradeciéndoles a ustedes el que permitan a los candidatos poder llegar a ese electorado que está ávido de información sobre los candidatos tal y como están las condiciones ahora. Así es que en estas elecciones pues es más atípico que las elecciones pasadas. Pero cuéntenos un poquito quién es Omar. Bueno, Omar Rodas, antes de todo, es un hombre de familia. Tengo 28 años de casado con mi esposa, tengo 2 hijos y vivo de verdad en un hogar totalmente feliz. Y creo que eso es más que suficiente para decir que estoy bendecido. Por otro lado, también Omar Rodas es un buen amigo. Mire, mis 2 activos más importantes es mi familia y mis amigos. Así lo veo y yo me siento rico, me siento bendecido, porque esos 2 activos los tengo, pero de verdad, de manera muy preciada y de manera muy abundante. Muy bien, gracias. Además de eso, Omar Rodas es un ingeniero egresado de la Universidad de San Carlos de Guatemala. He sido vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Guatemala. He tenido de verdad la suerte de haberme podido formar académicamente en otras universidades. Y además de eso también tengo la suerte de ser embajador de la paz. O sea, yo tuve la oportunidad de haber puesto la rosa de la paz y nombrado como un embajador de la paz. ¿Qué año fue eso? Esto, si no mal estoy, en el 2011, por ahí 2010, 2011, no recuerdo, pero está en los registros de la Rosa de la Paz. Muy bien, cuéntenos como ciudadano y como profesional un poquito acerca de su plan de gobierno. ¿Qué es lo que piensa hacer usted en el periodo 2020-2024 como alcalde? Mire, yo tengo 5 ejes de trabajo debidamente planificados y yo quiero aclarar algo. Mi proyecto, mi plan de gobierno tiene 2 características fundamentales, que son viables, todo lo que vamos a hacer, o sea, se puede hacer, y lo segundo es que son factibles, o sea, que económicamente también los podemos hacer. ¿Qué diferencia hay para para las personas que nos siguen? ¿Qué diferencia hay entre viabilidad y factibilidad? Yo entiendo que factibilidad es que existan los recursos, así es. Pero viabilidad, ¿qué significa? Viabilidad es que se puede hacer. O sea, usted puede tener el dinero para hacer una casa, pero si el terreno que tiene es un barranco, igual no lo puede hacer. Entonces, es factible, pero no es viable. ¿Sí? Esa es la diferencia entre y esas son las 2 características que cada uno de los proyectos debe tener. Si una de las 2 no existe, el proyecto no debe correr. Y los 5 ejes que usted menciona de su plan de trabajo son factibles y viables. ¿Y cuáles son? Mire, el primer eje que tenemos es el de movilidad. Misco hoy en día es un municipio inmovilizado. Y un municipio inmovilizado no es atractivo para la inversión, trae muchos problemas económicos para sus vecinos y estrés y toda una serie de cuestiones. Hay gente de varias colonias como lo de Fuentes, El Milagro, que tiene que salir a las 4 de la mañana para poder estar a las 8 de la mañana en su trabajo. Básicamente Misco se ha convertido en una ciudad dormitorio. ¿Usted sabe cuánto tiempo se pasa el pueblo misqueño promedio en los buses, en el auto, cuando es el tema de ir a trabajar o estudiar y regresar? Mire, el tiempo promedio que pierde el misqueño está alrededor de 3 horas diarias. O sea que con un municipio movilizado no perdería 3 horas de su vida. Okay. Eso lo tenemos que corregir. ¿Cómo se corrige? Con transporte público moderno. Se corrige cuando nosotros buscamos una interconectividad municipal. O sea, yo tengo que trabajar con Villanueva, tengo que trabajar con Chinaupa y tengo que trabajar con la ciudad capital. ¿Sí? Si no tengo eso, yo no puedo crear infraestructura. Y la tercera es precisamente crear infraestructura. Misco tiene más de 30 años que no crea infraestructura y nos hemos dedicado a hacer carriles reversibles y con eso no se soluciona nada.
eso puede ser un paliativo, pero no es una solución, ¿sí? Entonces tenemos realmente que atacar las causas de un problema, no los efectos. Ok, entonces en resumidas cuentas, este día semanal que el misqueño pierde, porque son 21 horas, cuando el día tiene 24 horas, Claro. Entonces por cada semana el misqueño promedio pierde un día. Con su plan, usted propone que creando los recursos y los métodos necesarios van a solventar las causas raíz de los problemas. Pues, o sea, cuando un planificador, yo al principio les decía, yo soy un técnico. Entonces, el técnico planifica, pero planifica bien, ¿sí? Diseña y ejecuta, ¿sí? Entonces, ponga usted en el caso de infraestructura. Nosotros tenemos que tener claro qué vamos a hacer. No solo voy a decir infraestructura. Nosotros dentro de la infraestructura que vamos a crear, que es la infraestructura vial de lo que estoy hablando ahora, es 4 pasos a nivel, 1 por año, ¿sí? Para que el presupuesto nos quede, porque también, si no, no es factible. Entonces, Correcto, para que solo soñar. Sí, para que nuestro presupuesto pueda alcanzar, yo voy a meter un paso a nivel por año. El primero, que yo ya lo ofrecí, que va a correr, es el de la cuchilla de Milagro. Es importantísimo. Eso nos impacta seriamente varias zonas de la ciudad de Misco, solo por esa cuchilla, ¿sí? El segundo que vamos a hacer es el del Tecolote. Tercero, kilómetro 4.5 de la Roosevelt. El cuarto va a ser allá en la entrada de la liga. Además de eso tenemos contempladas 3 rutas alternas, que eso ya lo vamos a manejar como distrito metropolitano. Y por eso le decía que tiene que haber interconectividad con las otras alcaldías. Entonces voy a hacer una carretera, una ruta alterna que va a ir de Sacó hacia la zona 6 de Guatemala. Voy a hacer otra que va a ir de la zona 9 de Misco hacia Villanueva, y ahí voy a interconectar la CA1 Occidente con la CA9 Sur, ¿sí? Y voy a hacer ahí evitar que mucho tránsito se meta. Le quito tránsito a la Roosevelt y empiezo a hacer voy a crear movilidad en Misco. El segundo eje es el de los servicios públicos eficientes. Ahí vamos a tocar el tema del agua, que tenemos 4 acciones concretas que vamos a hacer, eminentemente técnicas, pero quiero ahondar en una que es la quinta, que es una cuestión de ética. Actualmente, y hace también 30 años, que los jefes ediles tienen un negocio de agua. Entonces, para hacer rentable su negocio, tiene que haber escasez, si no, no es rentable. Entonces, una de las cosas que vamos a hacer es de verdad garantizarle al pueblo de Misco que el alcalde ni sus concejales van a estar en el negocio del agua, porque eso va a permitir que nosotros le podamos dar el agua sin crear escasez, ¿sí? Ahora, las otras acciones son eminentemente técnicas. La principal es que yo voy a evaluar en donde la demanda es mucho más grande que la oferta, y entonces ahí vamos a crear infraestructura también para crear productividad de agua, ¿sí? Okay. Por el otro lado vamos a crear infraestructura sanitaria, que es los drenajes. No podemos seguir viviendo en un Misco en donde la infraestructura sanitaria no exista, porque tenemos niños con problemas de enfermedades que solo solucionando ese tema vamos a solucionar muchos problemas de salud. ¿Sí? Entonces lo vamos a hacer. Y por el otro lado, el alumbrado público lo tenemos que también eficientar, porque eso nos da no solo iluminación, sino el tema de seguridad nos ayuda. En el otro lado, nosotros estamos clarísimos que el mejor programa social que pueda tener este país para los guatemaltecos, y en específico para los misqueños, es el empleo. Ese es el programa social que nosotros vamos a impulsar. Todos queremos tener empleo. Y para eso tenemos, pero tenemos que tener la estrategia. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Yo voy a crear zonas francas. Voy a crear infraestructura para industrializar Misco, ¿sí? Digamos, la primera zona franca que vamos a colocar es en la quebrada que va de la comunidad San Cristóbal. Esa zona la vamos a industrializar, y ahí voy a poner una ruta alterna, ¿sí? Fíjate todo lo que voy a solucionar. Soluciono ordenamiento territorial, creo empleo, y además también ayudo a la movilidad del municipio. Por ese lado. Ahora, otro tema que es eminentemente municipal y que todos lo plantean, pero nadie sabe, es el tema de
ordenamiento territorial. ¿Sí? ¿Qué es ordenamiento territorial? Mire, el ordenamiento territorial es el ordenamiento del área de tierra. ¿Sí? Entonces, usted lo que tiene que hacer es crear ciudades para los seres humanos, no para los vehículos. Y para eso tiene que ordenar la parte residencial, la parte comercial, la parte industrial y, en nuestro caso muy particular, también las áreas verdes que no podemos tocar. Recuerde que Mixco es un municipio que da vida, porque tenemos una de las áreas de recarga hídrica más importante que tenemos que cuidar. ¿Y eso cómo se cuida? A través de un plan de ordenamiento territorial técnicamente diseñado. Eso implica forestación, temas por supuesto. No solo jardinización, sino no, tienes que recuperar áreas de bosques. ¿Por qué? Porque eso le permite mejorar su recarga hídrica. ¿Sí? Entonces, todo eso es técnico. Por el otro lado, vamos a ver el tema del medio ambiente. Medio ambiente va con el tema de desechos sólidos y toda una serie de cuestiones, reforestación de bosques, pero lo más importante aquí es cómo nosotros vamos a manejar los desechos sólidos. Nosotros nos vamos a ir ya a hacer una cultura diferente de Mixco. Vamos a crear la cultura de las 3 R. Yo ya digo 6 porque hay 6 R, pero las 3 son las fundamentales. Que es suficiente para el plan de gobierno. El reuso y el reciclaje de materiales. Entonces, vamos a hacer, mire, ahí vamos a hacer algo novedoso totalmente con el tema de la basura. Aparte de que los desechos orgánicos los vamos a manejar también adecuadamente a nivel de distrito metropolitano, porque la basura no es un problema solo de Mixco, sino que abarca también la capital. Pues como ciudadanos y específicamente los ciudadanos misqueños pues tienen una gran cantidad de problemas, salud, empleo, medio ambiente, pero cuéntenos, ¿cuáles son sus fortalezas y cómo es que esas fortalezas le permiten al plan de trabajo ser? Bueno, mire, las fortalezas que yo creo tener es que 80 años de ser ingeniero y de ejercitar mi profesión. ¿Ingeniero en qué? Yo soy ingeniero mecánico, pero tengo especialidades en formulación de proyectos, análisis de evaluación de proyectos de inversión, etc. Pero lo más importante es que yo tengo, aparte de ejercitar mi profesión, yo tengo ahora la experiencia de haber manejado uno de los viceministerios más grandes de este país. ¿Qué ministerio era el que manejaba? Yo manejé el viceministerio de infraestructura. Viceministerio de infraestructura. Ahí tuvimos la oportunidad, con el señor ministro de esa época, el ingeniero Aldo García, de recuperar la red vial. ¿Qué años fue eso? Del 2016 a mediados del 2017. Todos los proyectos que usted ve que se están inaugurando, nosotros en alguna manera tuvimos participación. Como le digo, pues ese ministerio es el que le responde al presidente de la ejecución o la recuperación que nos tocó a nosotros de una red vial totalmente destruida. Entonces, yo tengo pienso yo, una de mis ventajas o de mis fortalezas es que yo soy muy ejecutivo. Si nos trazamos una meta y decimos que a Mixco le vamos a elevar el nivel de vida de sus vecinos, lo vamos a hacer. Si nosotros, como proyecto político hoy que ofrecemos y dentro de 4 años no logramos llevar de aquí a acá el nivel de vida de los misqueños, llegamos por gusto. Si nosotros, como jefes de esta municipalidad, no logramos crear la infraestructura básica o mínima que necesita Mixco, llegamos por gusto. Y eso es lo que no vamos a permitir. Y como le digo, y lo más importante, que lo vamos a hacer con transparencia. Dentro de la gestión de los proyectos propiamente, existen indicadores de desempeño. Así es como yo entiendo que usted va a evaluar cada uno de los proyectos que va a ir llevando. Actualmente el alcalde actual o el alcalde saliente, si usted llega a tener el favor del voto misqueño, pues va a dejar algunos programas que yo imagino que más de algunos están funcionando correctamente. ¿Qué piensa hacer usted con esos programas que el pueblo misqueño ve con buenos ojos? Bueno, mire, todo lo que el alcalde actual ha lanzado, un proyecto social, un proyecto de infraestructura no veo, pero
cualquier proyecto que él haya lanzado que sea beneficioso para el municipio y para su gente, nosotros tenemos que mejorarlo y mantenerlo. ¿Qué proyecto se le viene a la mente que sería candidato para ser mejorado? Mire, es complicado porque él se ha dedicado a quemar mucha pólvora y eso, pues nosotros vamos mucho por la priorización y la calidad del gas. Entonces, cuando usted se refiere a quemar mucha pólvora, ¿qué es lo que nosotros debemos entender? Lo que debemos entender es que cuando hay una insatisfacción social de los habitantes, entonces las autoridades dan pan y circo, ¿sí? Para calmar esa presión social, y eso lo vamos a evitar nosotros. Nosotros lo que tenemos que hacer es crear condiciones favorables para elevar el nivel de vida de los misqueños. Y le voy a decir, nosotros tenemos que hacer una reconversión del urbanismo al neourbanismo. Si nosotros no logramos esa reconversión, también llegamos por ahí. ¿Qué es esa reconversión? Es crear una ciudad cómoda y confortable para los misqueños, para las personas. Ahora creamos ciudades para los automóviles y eso no es urbanismo. Lo fundamental, lo prioritario en cualquier sociedad es el ser humano y hacia él nos vamos a dirigir y, como le digo, vamos a elevar el nivel de vida de los guatemaltecos, no con programas sociales ficticios que lo que traen o crean más es pobreza. Vamos a llevar el mejor de los programas sociales. Y entendemos que una de las figuras más afectadas, en la historia de nuestro país es la mujer. ¿Qué figura tiene para usted la mujer dentro de su administración y cómo es que va a incluirla dentro de ella? Mire, yo por lo menos manejo una máxima que es la que dice que una sociedad que no desarrolla a sus mujeres no se desarrolla como sociedad. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? Desarrollar. El proyecto nacional tiene un proyecto que se llama Bono Mujer, pero eso lo hará presidenciable. Nosotros en Misco tenemos nuestros propios planes y tenemos un programa de microempresarial, que es un programa que lo que vamos a hacer es no solo preparar a las mujeres, porque muchos ya es que la voy a capacitar, pero se queda en la capacitación y eso no de comer. Entonces, aparte de la capacitación, nosotros le vamos a poner su microempresa a través de un fondo que yo ya estoy buscando la manera internacional de ayudar para crear un fondo y que de los intereses de ese fondo nosotros vamos a crear microempresarios para que sea sostenible. Para dar capital semilla. Sí, tenemos un capital semilla, ese nos genera un producto y de ese producto que vamos a tomar para crear microempresarios. Y como le digo, no estoy hablando de microempresarios. Estoy hablando de que le vamos a poner su negocio, no le vamos a dar un solo centavo. Si yo voy a preparar a una señora para ser escultora de belleza, yo le voy a poner su salón con el equipo mínimo. Hacer un microempresario cuesta entre 5,000 y 8,000 quetzales. Eso es inversión, esto es inversión, no es gasto. Y por el otro lado vamos a tener un proyecto también para hacer granjas de patos. Y esto no nos va a costar un centavo, uno solo, sino que va a haber una empresa que nos va a proveer de las gallinas, nos va a proveer la infraestructura pequeñita en un patio. Él va a la comida, el concentrado, él va a ir a recoger la gallinaza y va a ir a recoger los huevos, pero se los va a comprar a la persona. ¿Sí? Él va, en lugar de tener vigilancia, en lugar de tener gente que mantenga limpio, que mantenga los pollos, que los cuide, entonces lo que va a tener es un tren de recolección del producto. Y las personas lo que va a hacer es venderle ese producto a un precio justo. Entonces, ya va a ganar. Entonces, ese señor, en lugar de tener una granja con 50,000 pollos, va a tener 1,000 casas en Misco con 50 pollos. Claro. ¿Y quién gana? Todos ganan. ¿Qué le cuesta a la municipalidad? Nada excepto planificar y coordinar el programa. Además de eso, vamos a crear hortalizas de patio.
¿sí? ¿Qué queremos? Darle recurso al misqueño, ¿sí? Las hortalizas de patio, eso no lo tengo planificado quién lo va a comprar, pero igual nos va a permitir el trueque, ¿sí? O sea, ella tiene huevos. Llevarlo a comercio básico. Por supuesto. Yo tengo huevos, usted tiene zanahorias. Cambiamos. ¿Le doy algo? Pero comemos. Pero comemos. ¿Sí? Ok. Entonces, eso es lo que queremos. No ir a regalar, sino hacer productiva a nuestra gente. ¿Sí? Y que tenga recursos, si usted quiere, mínimos, pero va a comer y va a vivir. Posiblemente no va a ser una vida ostentosa, que es lo que pretendemos. Excelente, ingeniero Rodas, pues le agradecemos mucho por su tiempo, pero no quisiéramos despedirnos sin que antes pudiera dirigirle algunas palabras pues al pueblo misqueño con las elecciones en puerta. Bueno, yo básicamente quisiera dirigirle unas palabras a esa juventud que a veces es apática, no quiere participar en política. Yo los invito a que participen. ¿Por qué tienen que participar? Primero, porque es una obligación ciudadana hacerlo. Y segundo, porque nosotros estamos hoy queriendo hacer gestión pública, pero mañana nosotros nos retiramos. ¿Y a quién entregamos esta película? Pues debería ser a los jóvenes que Por vienen supuesto, atrás, ¿verdad? pero tienen que estar preparados políticamente para tomar decisiones políticas, porque hay un señor filósofo alemán que decía que el peor analfabeto político es el peor analfabeto es el analfabeto político. ¿Por qué? Porque no quiere saber de política, pero se le olvida que el precio del pan, el precio de la ropa, la educación, la salud son decisiones políticas. Tal vez para explicarle un poco más a nuestros seguidores, en un par de palabras, ¿cómo definiría política de una manera muy sencilla para que todos lo entendamos? Política, yo no quiero definir al político, porque política es la ciencia, pero el político es el que la ejerce. Político es aquel que busca el bien común. El que lleva una agenda particular, ese es un pseudo político, que es los que han gobernado este país. Este país, mis jóvenes, no ha sido gobernado por políticos. Y son ustedes los que van a decidir si en el futuro realmente llegan políticos verdaderos a hacer gestión pública. Y toda vez lleguen ustedes, buenas personas, preparados políticamente, la gestión pública será lo que debe ser, un privilegio de ir a servir y no una oportunidad para servirse. Excelente. Y quisiera dirigirle algunas palabras al electorado misqueño. Yo sí le pido al misqueño que vote por mí. ¿Por qué? Porque Omar Rodas tienen que investigarlo y van a ver que Omar Rodas cumple las características que pide el artículo 113 constitucional, que dice que uno debe ser idóneo, capaz y honesto. Pero además, yo les digo, hoy la Municipalidad de Misco tiene que tener una persona seria. Aquí el futuro, el desarrollo, la prosperidad ciudadana no se desarrolla con legos, se desarrolla con infraestructura, se desarrolla con gente capaz, que tenga la visión clara, el norte claro de a dónde queremos llevar nuestro municipio. Porque finalmente el futuro de ustedes jóvenes depende de las decisiones que hoy nosotros tomamos. Ingeniero Rodas, le agradezco mucho el tiempo que nos ha brindado a nosotros y sigan con nosotros en Prensa Objetiva, atentos a todos los avances en política y a los candidatos a la alcaldía de Misco.